Ok, entonces nosotros estaríamos inicialmente hablando de lo que son las señales, ¿no? Para nosotros vamos a tener esencialmente un, un mundo analógico, ¿no? ¿A qué nos referimos con este mundo analógico? Tendríamos el mundo analógico y donde está lo que me están escuchando ahorita, hablar, las imágenes o cualquier tipo de señal que se les ocurra, desde sonido hasta señales eléctricas, son generalmente señales analógicas. Y por otro, tenemos un mundo discreto, apuntando a lo que sería directamente la parte, por ejemplo, digital, ¿no? Entonces, la diferencia fundamental entre estos dos mundos es que acá nosotros lo que vamos a tener es una caracterización donde las señales van a ser continuas el tiempo también es continuo tendríamos lo que es una relación de valores infinito, mientras que, ¿qué tendríamos en el mundo discreto? Esencialmente en el mundo discreto estaríamos hablando de otro tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, para empezar tendríamos, como su nombre lo indica, las señales van a trabajar de manera discreta, o si gustan, de una manera digital, ¿sí? Podemos hablar también de lo que sería un tiempo discreto, es decir, que vamos a tener periodos de tiempo donde nosotros vamos a trabajar con la señal. Y lo más interesante, estaríamos hablando de lo que sería una relación de valores finita. Finita, finita. ¿No? Entonces, esencialmente, esta comparación que parece ambigua, incluso medio absurda, resulta que nos es muy importante el momento de que nosotros vamos a manejar la información, ¿no? La información vamos a tener en nosotros que se va a generar en el mundo analógico y lo que vamos a tener es que para poder procesarla y utilizarla, nosotros sabemos que las computadoras prefieren lo que son valores finitos y por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es una migración entre el mundo analógico hacia el mundo discreto, ¿no? De tal manera que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, no con señales continuas, sino con señales del tipo digital, que no vamos a trabajar con todo el tiempo, sino directamente estaríamos hablando de periodos de tiempo específicamente, ¿no?
En ese sentido, entonces, nosotros trabajaríamos con lo que son valores cuantificables y finitos, ¿no? O sea, no podemos hablar de que vamos a dividir en 2, en 3, en 4, el mismo segmento de tiempo como se podría realizar en lo que son las señales del tipo discreto, ¿no? Entonces, esencialmente nosotros vamos a trabajar con este proceso y vamos a trabajarlo de tal manera que vamos a llamarlo el proceso de digitalización, ¿no? Entonces, el proceso de llevar a un mundo discreto lo vamos a realizar con lo que es la digitalización, ¿no? Pero si nosotros hablamos de nivel matemático, ¿no? Nosotros vamos a poder trabajarlo, este proceso directamente con un otro aspecto interesante que lo vamos a denominar transformación. Es decir, estaríamos hablando de un dominio del tiempo que lo estaríamos llevando a un dominio de la frecuencia y viceversa. Entonces, nosotros podríamos hablar de otros dos tipos de señales que en realidad estaríamos tomando en cuenta dos tipos de manejo que aquí estaríamos tomando en cuenta. Por ejemplo, la parte no analógica, sino en el dominio del tiempo. Y por el otro lado, podríamos hablar del dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces aquí las señales serán en función del tiempo. Mientras que aquí las señales serán en función de la frecuencia. El tiempo puede ser continuo o puede ser discreto, ¿no? Pero aquí lo estaríamos llevando a lo que sería una frecuencia, que también puede ser continua, como puede ser discreta. Entonces, esa relación nosotros la vamos a llevar en un doble sentido, ¿no? Podemos llevar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, o bien nosotros podríamos hacer el proceso inverso y llevar del dominio de la frecuencia hacia lo que es el dominio del tiempo. En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos la opción de trabajar con una relación de datos que estarían en el tiempo o bien en lo que es la frecuencia, ¿no? Entonces, obviamente le vamos a dar un nombre a cada uno de estos, ¿no? Entonces, el cambio de tiempo hacia la frecuencia, nosotros lo vamos a denominar
transformada ¿sí? Y el proceso inverso lo llamaríamos transformada inversa. Ok. Entonces, para tener una relación directa, lo vamos a llamar esto transformada directa. Y a la otra sería la transformada inversa, ¿no? Entonces, la transformada directa nos lleva del tiempo a la frecuencia y la transformada inversa de la frecuencia al tiempo, ¿no? Obviamente no es la única forma de trabajo, pero estamos tomando en cuenta lo que serían nuestros aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, en esto nosotros vamos a circunscribir lo que sería nuestro trabajo en este semestre, ¿no? En el manejo de las señales del tipo del dominio analógico al discreto, a través de lo que es la digitalización, y del dominio discreto al dominio analógico, en lo que sería la transformación o adquisición, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante, de analógico a discreto, vamos a tener que manejar varios teoremas, varias características, y de discreto analógico de la misma manera, pero solo en un proceso inverso. Mientras que lo que sería la transformada inversa y la transformada directa, nos estamos trabajando de... me están llamando y escribiendo por el WhatsApp. Sí estamos grabando la clase, no se preocupen. Estamos grabando y lo vamos a subir también al YouTube, no se preocupe. ¿Ya? Eh, entonces, en este sentido estaríamos manejando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ok, entonces, no sé, ya que no hay ninguna Dice consulta, hacia adelante. una consulta. En el tipo de transformada, ¿cuál vamos a utilizar? ¿La transformada de Laplace o la transformada de Fourier? Miren, hay no solamente la transformada de Laplace, sino transformada de Fourier, sino también vamos a chequear lo que es la transformada Z. Y bueno, aquí hay un compañero que no se identifique, que insiste en que no está grabando la clase. Aquí tenemos que se está grabando la clase. Estamos con lo que es la grabada. Ahora, si alguien quiere que le dé permiso para grabar en su propia computadora, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? No hay que ser tan insistente cuando estamos a media clase, ¿no? Es para levantar, ¿no? En todo caso, eh, no lo voy a responder más al compañero porque estamos perdiendo el tiempo con eso. Si no hay alguna otra pregunta, esta transformación, hay N formas de convertir de frecuencia a tiempo y viceversa, ¿no? Como ustedes han visto en las materias de ecuaciones diferenciales, han debido manipular, como lo que decía su compañero, la transformada de Fourier y la transformada de Laplace, ¿no? Pero ¿qué características tienen esa transformación? Estaríamos hablando de que la transformada de Laplace y Fourier es, en ambos casos, continua, ¿no? ¿Y qué decíamos nosotros hace un momento? Que nosotros para el procesamiento de las señales vamos a requerir que sean digitales. ¿Esto qué implica? Que nosotros
vamos a tener que también utilizar, si vamos a hacer análisis matemático, transformadas que nos permitan, tanto de manera directa como de manera inversa, trabajar con lo que serían señales directamente analógicas en el tiempo, pero que lo podemos manejar en la frecuencia como digitales o digitales en el tiempo y lo podemos llevar a lo que sería la frecuencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a chequear lo que serían los siguientes capítulos, que sería la transformada discreta de Fourier y la transformada Z, ¿ya? Pero, iremos un pasito atrás, ¿no? Nosotros diríamos qué tipos de señales vamos a manipular. En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos esencialmente los dos tipos de señales que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Es decir, una señal de variable continua y una señal de variable discreta. En ese sentido, nosotros tendríamos que tomar en cuenta esa caracterización para lo que es la elección como tal de la señal que vamos a nosotros a manipular, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener directamente este tipo de señales, cuando por ejemplo nosotros hacemos un muestreo de voz o estaríamos adquiriendo la imagen de un video o estaríamos midiendo, por ejemplo, lo que es la variación de alguna señal en el tiempo, por ejemplo, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Lo que se denomina actualmente el Internet de las cosas, ¿no? Y las señales del tipo discreto van a ser manipuladas directamente con una serie de pulsos, ¿no? En ese sentido, nosotros abrimos el MATLAB, vamos a tener esencialmente los mismos valores cuando nosotros hacemos la medición, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, una función f, le llamaremos, que va a ser, vamos a poner un triangulito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego que baje, perdón, que baje, ¿no? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pues que empiece en 0. Entonces le pondremos aquí también 0, ¿no? Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener directamente? A ver, una función que va a ser un vectorcito, ahí está nuestro vectorcito, que nos está representando los valores en tiempo, desde 0 hasta, en este caso, 19, ¿no? Que nos implica, digamos, si ustedes ven una especie de triangulito, ¿no? Una rampa, si gustan, para ser más precisos, ¿no? Nosotros podemos utilizar la función plot para poder observar lo que sería nuestra señal en el tiempo, ¿no? Obviamente, dependiendo de su computadora, esto va a tardar un poquito más, pero fíjense, lo vamos a ampliar esto, ¿no? Tenemos acá en 0, que va creciendo directamente hasta lo que sería directamente el valor de 19, ¿no? Entonces es una especie de triangulito, si gustan, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sería la misma señal, pero vista de forma discreta? Vamos a cambiar a la misma función f y vamos a tomar este otro parámetro que es el STIM, ¿no? Si ustedes observan aquí la señal que nosotros tenemos, estamos arrancando en el 1, y tenemos 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Y solamente los valores que los hemos colocado son los que realmente son de la función, ¿no? Y a esto le llamaríamos directamente una señal discreta, ¿no? Vamos a llamar n, por ejemplo, y le vamos a dar un valor que vaya desde 0 hasta, por ejemplo, 12.
Ese era. Entonces, nosotros podríamos sacar el seno, a ver, digamos que la función g sea seno de n i. Y nosotros vamos a obtener directamente el valor del tipo sinusoidal, ¿no? A ver, lo cerraremos un cachito aquí el MATLAB. Y vamos a aprovechar de ver algunas señales discretas. Voy a aprovechar que estamos conectados todos a Internet. Más comunes, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, la señal del tipo sinusoidal, ¿no? Aquí estaría simplemente variando la frecuencia. Lo que sería, por ejemplo, a ver, otro tipo de seno, este no. Aquí tenemos, por ejemplo, señales en el dominio ya de la frecuencia, pero discreta. Aquí tenemos, por ejemplo, la función escalón o pulso, si ustedes gustan, ¿no? Tendríamos el escalón unitario, por ejemplo. Estaríamos tomando esta de acá, ¿no? Entonces, si ustedes observan la diferencia en lo que sería la señal con escalón unitario continua, ¿no? Aquí tenemos la parte del salto en cero y aquí tendríamos el escalón unitario directamente en señal discreta, ¿no? Volviendo a nuestro punto de acá, vamos, por ejemplo, tomando en cuenta un pequeño grafiquito, ¿no? Donde estaríamos colocando acá los ejes. Lo vamos a hacer rapidito, ¿no? Y aquí estaríamos con el escalón. Un poquito más gruesito para que se note más. Y naranjadito. Entonces tendríamos, por ejemplo, en este caso, lo que sería el UDT, o escalón unitario. Bien, colocaremos una otra señal que sería, por ejemplo, la señal rampa de T. La señal rampa, la diferencia fundamental que va a ser la integral de la que tenemos allá, ¿no? Con una pendiente. Y la pondremos a la misma altura.
Podríamos hablar de la función exponencial. Entonces la función exponencial, como su nombre lo indica, va a ir creciendo directamente de una manera un poquito más rápida, si ustedes gustan. Toda función exponencial aquí va a empezar en 1. ¿Sí? Obviamente nuestras funciones sinusoidales. Me van a disculpar un cacho porque no es lo mismo dibujar en la pizarra que dibujar en el Word, ¿no? Entonces, la característica es que nosotros vamos subiendo y bajando con lo que sería un periodo. Entonces aquí les podemos llamar algunos ejemplos de señales, ¿no? Entonces lo que nos interesa de esto es la variación de lo que serían nuestras distintas señales. En ese sentido, nosotros los vamos a modificar estas señales de acuerdo a lo que sería nuestra entrada de datos. No estaríamos volviendo otra vez a este punto las señales que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar un concepto que es el concepto de muestreo, ¿ya? Que eso lo vamos a chequear la siguiente clase. Y no sé si hay alguna pregunta, porque eso es lo que estábamos programado para hoy día con ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estas señales que hemos puesto aquí abajo, mínimamente las podamos graficar y manipular en lo que sería el MATLAB. Y eso sería nuestro pequeño informe, ¿no? Hablando de ello, nosotros entramos a lo que es nuestra Classroom. Y decíamos la anterior semana que nosotros íbamos a manipular esto directamente y vamos a darnos nuestro primer trabajo práctico. Entonces lo que vamos a hacer es digitalizar. Dibujar le pondremos. Las señales
pulso, escalón unitario, rampa exponencial, seno, en MATLAB, tanto continuo como discreto. Entonces, les voy a asignar la gente que todavía no se ha conectado aquí a la clase, porque aquí tengo solamente 36 y ahorita había más gente conectada. Recordamos que este es nuestro código de clase por si acaso. Como estamos grabando va a estar esto en YouTube. Entonces, eso sería.